Éxodo 1 y 2, habiéndole dado ya lectura, nos va a ayudar a poder ir viendo algunas cosas que el texto nos va a ir diciendo. Se da por inicio hoy día a esta nueva serie, donde el título Libertad para adorar ya nos debería mostrar algo respecto de esto. Y sabemos que la salida del pueblo de Egipto tiene que ver con esto. De hecho, son palabras textuales del propio Dios, lo vamos a ver más adelante, cuando se le pide, ¿cierto?, a Moisés, a Faraón, poder llevar al pueblo de Dios para adorar a Dios en el desierto, ¿ya? Y ahí hay todo, ¿cierto? Un relato que nos cuenta el libro de Éxodo, que va mucho más allá que simplemente la salida para ir a adorar, ¿ya? Es la libertación del pueblo en términos plenos, ¿ya? Y aquí entonces nosotros vamos a ir viendo justamente en el desarrollo del libro del Éxodo cómo Dios va entretejiendo la historia de la redención. Hay muchos elementos del libro de Éxodo que nosotros los vemos, por ejemplo, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Dialoga muy bien el Evangelio de Juan con el libro del Éxodo, en varias cosas que aparecen en ese lugar. Y hay muchos otros libros del Nuevo Testamento que nos ayudan a interpretar el, el Éxodo, ¿ya? Nosotros tenemos muchas citas de personajes de Éxodo en el libro de Hebreos, por ejemplo. Tenemos allí en el Nuevo Testamento también en el libro de Hechos, donde se nos menciona cosas para entender quién era Moisés. En fin, nosotros tenemos acá, por la gracia del Señor, una mirada mucho más completa, ¿ya? La revelación, siendo progresiva para este pueblo aquí, fue una pequeña parte, ¿ya? Y nosotros tenemos ya con la venida de Jesucristo la revelación completa. Entonces podemos nosotros acá entender el libro de el Éxodo. Esta predicación probablemente va a ser un poco más larga de lo normal, de lo habitual. Son 2 capítulos los que acabamos de leer, y junto con ello hay muchos elementos que es necesario sacar de allí, pero como nos decía Jano al principio, eh, no vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada una de los capítulos o versículos del libro del Éxodo, porque nos podría llevar años hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a ir caminando por temas fundamentales, temas centrales, y en esta primera predicación entonces aborda los 2 primeros capítulos, donde tenemos a un Dios que está cercano en el sufrimiento de su pueblo. Esa es la idea de estos 2 primeros capítulos. Pero para poder comenzar, quisiera yo decir algunas cosas respecto del libro en general. El libro del Éxodo, por ejemplo, como género literario, forma parte de lo que nosotros denominamos el Pentateuco, y es una narrativa continua que nosotros vemos que va desde la creación del mundo, allá en Génesis, hasta la caída de Jerusalén en el libro de Reyes. Si nosotros leemos todos esos libros, vamos a ver una sola historia, bastante bien contada, bastante bien narrada, que a diferencia de las narrativas modernas o de cómo se escriben las historias modernas, que se enfocan en las actividades de las personas, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros leemos alguna biografía, ¿ah? Dónde nació la persona, cómo creció, dónde estudió, alguna influencia de algún maestro, algún profesor, y así vamos desarrollando una historia. Pero la historia acá se está, en vez de enfocarse en las personas, esta narración que va de Génesis a el libro de los Reyes, se concentra solamente en las acciones y en las palabras de Dios. El personaje principal de todo esto es Dios. Nosotros vemos eso en Génesis 2 versículo 4, cuando pareciera ser que hay allí una especie de introducción a una segunda revelación, a una segunda revelación de la creación, que es cuando vuelve a narrar, pero con un enfoque diferente, y comienza, por ejemplo, a aparecer el nombre de Jehová, ¿ya? Yahvé Elohim. Sin embargo, el 2:4, como lo dijimos en una de nuestras predicaciones, allí de las primeras predicaciones, cuando hablamos de que Jesucristo era Señor de todas las cosas, vemos cómo la historia de el Antiguo Testamento está enfocada en el Señor Dios, en Yahvé Elohim, ¿ya? En Jehová Dios. Allí está concentrada la historia, y obviamente toda esta narrativa continúa con esta misma idea. Ahora, los 2 primeros capítulos del Éxodo, si ustedes se fijaron, dan una clara continuidad a la historia de José, ¿ya? Digamos, siendo Israel, siendo Jacob protagonista, nos coloca a José porque necesita colocarnos
dentro de un contexto. Y ese contexto es cómo sus hermanos y su padre llegaron a vivir a Egipto. ¿Ya? Y obviamente acá se nos va a presentar también este escenario donde van a ocurrir una serie de hechos donde Dios va a mostrarse y a revelarse de manera evidente y palpable. El pueblo del pacto es muy interesante porque si Dios es el protagonista de la historia, el pueblo del pacto pasa a ser un coprotagonista. Entonces nos coloca dentro de esta narrativa al protagonista de la historia, que es Jehová Dios, y al pueblo de Dios, que son los coprotagonistas de este Dios. Y allí en los dos primeros capítulos, a pesar de que los descendientes de Israel estaban en una tierra extranjera, no era la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob, estaban en una tierra extranjera, eran ellos allegados en este lugar. Al final del relato del Génesis, ¿ya? El Jano nos hablaba, decía, lean el libro completo del Éxodo, pero es necesario también mirar un poquitito hacia atrás, ¿ya? Hacia el libro de Génesis, porque allí nos está presentando a Jacob pidiendo ser sepultado en la cueva que está en el campo de Macpela. ¿Ya? Los últimos capítulos de el libro de Génesis, Jacob dice, no me dejen acá, sino que lleven y entiérrenme en el lugar en donde habitan mis padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Abraham y Isaac, ¿cierto? Jacob pide ser enterrado también en ese lugar. Y ese lugar es el que Abraham había comprado a un precio altísimo, pero lo había comprado como un acto de fe de que esa tierra iba a ser de él. ¿Ya? Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la tierra toda le pertenecía por el pacto que Abraham había hecho con Dios. ¿Sí? Sin embargo, Abraham hace este acto de fe, compra ese terreno, entierra a su mujer, él es enterrado allí, Isaac es enterrado allí, y ahora Jacob está pidiendo que hagan exactamente lo mismo con él. Y por su parte, José también pide que sus huesos sean llevados con el pueblo del Señor, pero ahí José dice algo interesante. Dice, cuando el Señor los haga subir de esta tierra a la que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. José, a pesar de haber vivido todos esos años en Egipto, como primero como un esclavo, estuvo preso, conocemos un poco de la historia, y luego entonces es transformado en una especie de primer ministro de este gobierno, y entonces él dice, no, el Señor nos va a llevar de vuelta a la tierra prometida. Por lo tanto, pide él bajo juramento de que entierren perdón, de que se lleven sus huesos cuando el Señor los venga y los saque de ese lugar. Hay allí unas palabras que esperan de una u otra manera con una especie de deseo, de anhelo, la libertación. No están en este minuto, en ninguna parte vemos en el texto que ellos hayan sido ya en ese tiempo sometidos a esclavitud. Ellos llegaron como invitados de Faraón, ¿cierto? Entonces, no podemos tener la idea desde que desde el minuto en que ellos llegan a Egipto, comienzan a ser esclavizados. De hecho, el relato es bastante claro cuando comienza la esclavitud. ¿Ya? Era un pueblo que vivía libremente bajo el amparo de un imperio mayor, eso sí, pero ni siquiera nosotros vemos de que había algún tipo de cobro de impuestos, por ejemplo. Algo muy común cuando un imperio, ¿cierto?, toma el control de otros lugares, lo primero que hace es cobrar impuestos. No vemos eso acá. Lo que sí vemos en el Génesis es que se ofrecen a cuidar el rebaño de Faraón. ¿Ya? Y como la tarea pastoril era menospreciada por los egipcios, para ellos era lo mejor que podía pasar. ¿Ya? De hecho, habitan en un lugar que está en las deltas del río Nilo, y entonces es un lugar muy productivo para el ganado. Hay mucho pasto y un pasto de muy buena calidad. Entonces, el contexto de toda esta serie es el hecho de que Dios hizo un pacto, nos vuelve a recordar que Dios hizo un pacto con su pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, y que a pesar de las circunstancias sociales, como lo vamos a ver durante la serie, políticas y económicas, puedan cambiar. Todas estas cosas pueden cambiar. Sin embargo, Dios es fiel y Él no se olvida de su pacto. Y eso lo vamos a ver nosotros mencionado muchas veces durante esta serie. Entonces, el Éxodo, en ese sentido, tiene todo que ver con nosotros, porque esas promesas de Dios hechas a su pueblo son transferidas a nosotros a través de Cristo. Y en Cristo nosotros somos beneficiarios de ese pacto.
del pacto de Dios hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces es necesario para poder entender nuestra vida presente hoy como hijos de Dios, poder conocer muy bien la historia de la libertación del pueblo de Dios de Egipto. Vamos ahí entonces a los capítulos que nos corresponden, que son los capítulos 1 y 2. Los primeros 6 versículos del capítulo 1 vienen siendo una especie de conector con la historia anterior. ¿Ya? Si ustedes se fijan bien, repite los nombres de los hijos de Israel. ¿Ya? Al final de Génesis aparece cada uno, de hecho en el capítulo 49, Jacob bendice la vida de sus hijos, ahí están todos ellos mencionados, y se nos menciona cada una de las tribus o cada uno de los hijos de Jacob. Y es interesante porque acá en los primeros 6 versículos se repiten los nombres, ¿sí? Y habla de los hijos de Israel, que es el nombre que Jehová le dio a Jacob, cuando le cambia el nombre, ¿cierto? En la pelea que tiene y cuando es vencido Jacob, y entonces le cambia el nombre y dice, ahora tu nombre será Israel. Y vuelve a repetir la muerte de José en los primeros versículos del capítulo 1 del Éxodo. ¿Y esto por qué? Porque José es el motivo por el cual el pueblo está en Egipto. ¿Ya? Había sido vendido, conocemos toda esa parte de la historia, y por esa razón, porque José se transformó en esta especie de primer ministro, administrando los bienes de Egipto, entonces lo vuelve a mencionar para decirnos, estamos aquí y estamos por esta razón. Pero el versículo 7 nos entrega una información que nos recuerda, por un lado, el mandato cultural dictaminado por Dios ahí en Génesis 1:28, porque fíjense bien en lo que dice el, eh, el versículo 7 del capítulo 1. Dice, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron, fíjense en las palabras claves, y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Necesariamente nos recuerda ese mandato de Dios. Y dijo Dios, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla. Y eso es lo que hacía José en Egipto. Sojuzgaba ese lugar. ¿Ya? Pero el hecho de que repita estas palabras, fíjense, fecundos, multiplicándose, llenando un espacio, ¿ya? Eh, es lo mismo que Dios repite incluso a Noé. Después del diluvio, ahí en el capítulo 9 de Génesis, versículo 1, dice Dios a Noé, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, fíjense, no solamente nosotros tenemos una referencia a lo que ya Moisés estaba escribiendo, no nos olvidemos que Moisés escribe el Pentateuco, no solamente eso, sino que también nos trae a mente el llamado de Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le promete a Abraham una gran descendencia. Y el texto acaba de decir que se multiplicaron, fueron muchos. ¿Ya? Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham, según lo que Dios había hecho, la promesa de Dios hecha a Abraham, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan de eso ahí en el Génesis? Entonces fíjense cómo parcialmente esto se había cumplido en José. ¿Por qué? Porque de todas las naciones de la tierra venían a buscar alimento a Egipto por la gracia que Dios colocó en José. Esa gracia de poder administrar de manera tal de que todas las naciones vinieron y fueron sostenidas por un descendiente de Abraham. Sin embargo, fíjense bien, el versículo 8 nos recuerda de que la simiente de la serpiente siempre va a estar mordiendo el talón de la simiente santa. Dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Esa información es bastante relevante. ¿Por qué? Porque en este versículo, el versículo 8, se nos habla de este nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y aquí hay algo muy interesante, porque los historiadores han descubierto que el faraón que gobernaba cuando José llegó y ascendió al poder, ¿cierto? Fue llamado por este faraón y fue colocado a cargo de toda la riqueza de Egipto, era un faraón extranjero. Eso es muy interesante, porque fue un extranjero acogiendo a otros extranjeros en Egipto. El pueblo egipcio, dice la escritura ahí, que se irritaba, ¿cierto?, con ellos, y es interesante porque de una u otra forma celebran la llegada
de esta nueva dinastía que sí era egipcia. ¿Ya? Podríamos decir que acá estamos frente a un problema de racial. ¿Ya? Entonces, fíjense, a pesar de que reconocen el papel de José en la historia, y eso está en la egiptología, eso aparece, no hay ningún interés por parte de los egipcios en perpetuar la memoria de José y mucho menos en ayudar a sus descendientes. ¿Esto por qué? Porque este faraón de la historia que nos está hablando, este faraón que no conocía a José, tiene que haber sido el faraón Amosis I, que vivió más o menos entre el año 1550 a 1525 antes de Cristo. Y él fue quien expulsó a los Ixos, que es el nombre de este pueblo del suroriente de Egipto, que fue ganando poderío militar siglos antes, que justamente cuando llega José hasta ese lugar. Entonces, en la egiptología, los Ixos fueron los que contribuyeron en muchas cosas a Egipto. A ellos se les debe, por ejemplo, la utilización del bronce en las armas, en los arcos, las armaduras, las espadas de bronce y por sobre todo el uso del caballo y de los carros de guerra. Así que todas las veces que cantamos echó a la mar, los que los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, eran los Ixos los que aportaron culturalmente a los egipcios en estas cosas. De hecho, por esa razón los dominaron, porque tenían un ejército mucho más preparado. Entonces, cuando aparece Amosis I, eh, ve en este pueblo, en los Ixos, un problema, porque ciertamente hay un asunto racial en su cabeza, en su mente, y en el pueblo también. Si al final de cuentas uno piensa de un faraón como una especie de déspota, pero si los Ixos habían llegado al poder era porque también existía algún tipo de posibilidad de que el pueblo se sublevara en contra de un faraón. ¿Ya? Sí, el faraón era eh, prácticamente un dios, pero eso no quitaba que el pueblo pudiese levantarse en contra, y de hecho fue el temor de él. Expulsó a los Ixos y después de haberlos expulsado, ve en los israelitas un peligro. Versículo 9. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y dijo a su pueblo, miren, fíjense que él está llamando la atención a lo mismo que lo llevó a expulsar a los Ixos de ese lugar. Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Aprovecho de leer al 10 al tiro. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya este pueblo de nuestro país. Entonces, fíjense, los israelitas, es muy interesante porque los israelitas eran un pueblo tranquilo. A diferencia de los Ixos que habían aportado con tanta tecnología de guerra, los israelitas habitaban en Gosén, una región fértil, como yo les decía, allá en el delta del río Nilo. Pero hay algo mucho más interesante acá, porque los israelitas, perdón, no tenían experiencia bélica. Sí habían urdido los hijos de Israel, no nos olvidemos de esa parte de la historia, para poder vengar a una de sus hermanas. Pero así como experiencia bélica, así como los Ixos con armas, con todo, no, de hecho, cuando llegan a Egipto, José dice, mi familia se ha dedicado toda su vida a criar ganado. Esa era la carta de presentación del pueblo de Israel en ese lugar. Entonces, ciertamente no eran un peligro, no significaban un peligro. Pero a pesar de esto, Faraón buscó la manera de poder hostigar a este pueblo, tal vez pensando en poder delimitar, ¿cierto?, las castas típicas de la estructura social de Egipto. Pero el texto no nos habla de esclavitud en ningún momento hasta aquí, hasta el momento en que como dice la escritura allí, que colocaron capataces para oprimirlos con duros trabajos. Allí comienza el trabajo de esclavitud. Someterlos a esclavitud para Faraón en este sentido es la primera defensa de Faraón. El pueblo no les daba problema, no era necesario trasladarlos a otro lugar, no era necesario asesinarlos en primera instancia, pero sí golpear la mesa y decir esta cuestión es nuestra. ¿Ya? Y de esa forma, lo que busca, a final de cuentas, al someterlos a esclavitud, es justamente poder reducir
la libertad de los israelitas, obligándolos a realizar trabajo forzoso. Entonces, fíjense, en la lógica de guerra, aquí es necesario a veces leer un poquitito de literatura extrabíblica para poder comprender el arte de la guerra. El obligar a un pueblo a realizar algún tipo de trabajo forzoso era simplemente para dejarlos tan cansados que no se puedan revolver, que no puedan generar una revolución. La gente cuando está cansada y exhausta no piensa en revoluciones. Eso es más bien cuando las personas tienen demasiado tiempo libre. Entonces, ¿qué es lo que hace Faraón? Dice, vamos a impedir que eso suceda, así que los vamos a obligar a hacer este tipo de trabajo. Entonces, pone a los israelitas, y ahí el versículo, fíjense el versículo 11, la primera parte, dice, allí pone entonces a los israelitas a construir las ciudades de abastecimiento llamadas Pitón y Ramsés. Es interesante notar acá, hermanos, que la ubicación de estas dos ciudades nos muestra que aparte del trabajo duro, les quitó parte del alimento, porque estas ciudades están ubicadas cerca de las deltas del Nilo, que es el lugar donde habitaban estas personas. Entonces, todo lo que ellos producían ahora ya no eran para ellos mismos, sino que todo lo que ellos producían se debía almacenar. La idea de almacenamiento de quién vino? De José. Entonces, Faraón, por eso yo decía hace un rato atrás, reconocen el aporte de José, pero no están dispuestos a preservar su memoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Toda la producción agrícola y ganadera que había en esa región ya no era para el pueblo. Con esto Faraón, fíjense bien en este detalle, se está poniendo como Dios delante de los egipcios, perdón, delante de los israelitas. ¿Por qué? Porque el mandato cultural que mencioné hace un rato atrás era, trabajen, hagan producir, sometan, ¿cierto? Sabemos de que existe todo un tema con el cansancio por el trabajo, pero el trabajo no es en sí mismo negativo. El trabajo es una bendición de Dios. Sin embargo, cuando se trabaja sin poder ganar lo que el fruto de nuestro trabajo debería generar, entonces nosotros estamos frente a una situación de esclavitud. Y eso es lo que Faraón hace. Faraón quita el fruto del trabajo, ya no es para el pueblo, por más que se esfuercen, no van a ser para ellos porque tienen que dejarlo en estos lugares de almacenaje. Entonces, fíjense, mucho trabajo para producir para otros y poco fruto del trabajo. No es muy diferente a nuestra situación actual, en donde trabajamos mucho para otros, enriquecer a otros, y nosotros recibir salarios mínimos. Es muy interesante porque parece que el corazón humano no ha cambiado. El corazón humano en 4000 años de historia no ha cambiado. Siguen levantándose personas que buscan abusar del fruto del trabajo de otros. Y esto aquí no es una posición socialista, comunista, no tiene nada que ver con eso. Es la bajeza del corazón humano. Y eso nos debería llamar la atención. ¿Por qué? Porque fíjense que del versículo 12 al 14, nosotros vemos que a pesar de esa circunstancia, Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Fíjense que vemos acá que la bendición de Dios permite que el pueblo siga creciendo en número, en cantidad, mientras que Egipto seguía castigando a Israel. Ella se tornó un tema racial, un tema de xenofobia por parte de Faraón hacia el pueblo de Israel. Porque es muy interesante la proporcionalidad que muestra el texto de trabajo pesado por un lado y crecimiento del pueblo por otro. ¿Cuál era la lógica de Faraón? Los vamos a hacer trabajar para que estén tan cansados que ni siquiera tengan ganas de reproducirse. Y resulta que era más. Mientras más los oprimían, más crecían. Entonces, fíjense, Dios, a pesar de las situaciones adversas, Dios estaba con su pueblo. Dios estaba con su pueblo. Y esto es muy, muy, muy interesante porque hasta este momento el libro de Éxodo no nos ha mencionado a Dios en ningún momento. Al menos hasta el versículo que acabamos de leer ahí en 14, no vemos a Dios siendo mencionado. Sin embargo, los que conocen esta historia podemos sentir la presencia de Dios aquí. La presencia del Señor está en este lugar, ¿ya? ¿Por qué? Por la vigencia de la bendición
de Jacob sobre su descendencia. Parte el texto hablando de esto. Estos son los hijos de Jacob. Y si miramos en Génesis, al final vemos estas bendiciones de Jacob sobre sus hijos. Entonces, fíjense, Jacob era el sucesor de las promesas hechas por Dios a Abraham e Isaac. Y Jacob ahora las transmite a sus 12 hijos. Y esa bendición de Dios es notoria. Y es notoria lo que está ocurriendo acá. Entonces, fíjense, los israelitas en ese sentido, y lo podemos ver muy claramente en el texto, no prosperan porque los israelitas sean una raza superior. Los israelitas prosperan porque ellos tienen a un Dios único, que es el único Dios verdadero. Entonces, fíjense, todos los esfuerzos fallidos de Egipto de diezmar a la población israelita, eh, les fueron dando mucho más motivos para temer al pueblo de Israel. ¿Eh? Esto es muy, parece parte del humor diferente de Dios, porque mientras más oprimían al pueblo, el pueblo más crecía. Y crecía y crecía y crecía. Y más motivos tuvo Faraón para poder temer al pueblo. ¿Ya? ¿Cómo actuar ahora para poder controlar a estos extranjeros? Eso es clave también. Son extranjeros y de hecho la palabra peregrino aparece dentro del mismo relato, en el capítulo 2, ¿cierto? Cuando Moisés le pone el nombre a su hijo. Le pone el nombre, dice, soy peregrino en este mundo. La idea del peregrinaje está en todo el libro de Éxodo. ¿Ya? Eso es importante que tengamos esta idea. Pero aquí hay un punto. Faraón, queriendo deshacerse de estos extranjeros, coloca opresiones y eso se transforma en bendición para el pueblo de Dios. Nos hace recordar otros momentos de la historia, de la narrativa bíblica, en donde se pide maldecir al pueblo de Dios y Dios torna la maldición en bendición. Y eso es parte de la teología por detrás de la declaración que hace el Nuevo Testamento de que todas las cosas ayudan al bien de aquellos que temen al Señor. Está aquí. Fíjense cómo la palabra comienza a levantar los asuntos principales de toda la escritura. Entonces, ¿cuál fue la lógica acá? Amargar con servidumbre y rigor por parte de Egipto, ¿cierto? Son las palabras que representan Egipto, ¿ya? Amargura, servidumbre, rigor, dolor. Sin embargo, eran las palabras antónimas de las promesas dadas por Dios a Abraham, a Isaac y Jacob. Yo los llevaré a una tierra que les va a generar leche y miel, donde van a poder sacar agua de sus piedras, donde hay pastos verdes. Eso era todo sinónimo de prosperidad y felicidad. Y ciertamente Gosén tenía esas cosas. Pero esas cosas, por causa de un hombre impío, se transforman en dolor y en amargura y en servidumbre para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con Faraón? Como no pudo a través de esta acción, el genocidio aparece como estrategia. Faraón comienza a ser un genocida. ¿Qué es lo que dice? Maten a los varones y preserven a las mujeres. De esta manera Israel no iba a tener soldados para una revuelta. Esto es algo que se sigue practicando, sobre todo en países africanos. Llegan y matan principalmente a los hombres, a los varones, y preservan la vida de las mujeres. Aparte de que sirven como una especie de prostitutas de guerra, ¿ya? Pero el hecho es simplemente disminuir a un pueblo para que racialmente ese pueblo no se pueda identificar entre ellos. Es uno de los puntos por los cuales el genocidio existe. Luego viene el hecho de aplicar la misma pena de muerte o matar, sean hombres, mujeres o niños, pero inicialmente siempre es a través de la muerte de los varones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En la historia, en el versículo 17, nos presenta dos personas, ¿cierto? Las parteras Cifra y Puá. Y ellas son claves en este intento genocida de Faraón. Son dos personas claves. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que por causa de que ellas temían al Señor, ellas temen a Dios. Esa idea aparece dos veces en el relato que acabamos de leer. ¿Ya? Primero, lo que las llevó a la desobediencia civil y en segundo lugar, cuando Dios actúa sobre ellas, porque ellas temían a Dios, Dios prosperó sus hogares. Entonces, por causa de eso, por causa de que ellas temían al Señor, la desobediencia civil fue bendecida por Dios.
Ojo acá, no toda desobediencia civil Dios la bendice. Porque cuando nosotros somos desobedientes civiles frente a algo que se nos está imponiendo, simplemente porque a mí no me gusta, porque yo quiero ver mi posición política levantada y exaltada, Dios no va a bendecir eso. Porque la agenda política de Dios no está en nuestro mundo, está en lo que Él hace en el mundo. Acá fue clave, ¿por qué? Porque ellas eran tementes a Dios, ellas temían al Señor. Y aquí es la primera vez que aparece el nombre de Dios. En 17 versículos no había aparecido, pero aquí recién aparece. Sin embargo, no sé si les pasa a ustedes, uno va leyendo y da la impresión de que Dios siempre está con su pueblo. ¿Ya? Pasa lo mismo, por ejemplo, en el libro de Esther. Cuando nosotros leemos ahí, ¿dónde está Dios? ¿Ya? Nosotros sabemos de que Dios está obrando por detrás. Ahora, estas dos parteras es muy interesante porque la bendición de Dios, fíjense en la lógica de Moisés. Faraón quiere matar y destruir a las familias de los israelitas. No habiendo varones, no pueden haber matrimonios, no pueden haber hijos, no puede haber descendencia. Sin embargo, estas mujeres desobedecen a la orden de Faraón porque temían a Dios y Dios las prospera ¿de qué forma? Con familia, teniendo hijos, ¿ya? Con familias numerosas. Dice que estableció su casa. Eso quiere decir de que fueron familias grandes, prósperas y llenas de personas. Y obviamente es una forma también de Moisés colocar allí de que el pueblo de Dios siguió creciendo. Nótese aquí la interesante similitud del relato de este faraón con el rey impostor Herodes en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por el temor de ser sacados de la posición de poder que tenían, tanto Faraón lo dice explícitamente, no sea que crezcan y nos derroten, y en el caso de Herodes, porque él no era el rey de Israel, lo habían puesto como rey de Israel. Entonces, por el temor de ser arrancados de la posición que ellos tenían, arremetieron contra el pueblo de Dios. Ambos hombres arremetieron en contra del pueblo de Dios, pero ciertamente sin ningún tipo de resultado positivo. Al contrario, en el caso particular de lo que estamos leyendo acá, Dios aún prosperó a su pueblo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace ahora Faraón? Como él repudia, ¿cierto?, el obrar de las parteras. Las parteras dicen, lo que pasa es que las mujeres hebreas son mucho más fuertes que las egipcias. Y es interesante porque la excusa es muy creíble. No nos olvidemos de que todo el relato anterior dice de que el pueblo crecía y crecía, y que lo único que hacían era crecer en número. Entonces, lo que dicen las parteras llegan, detalle ahí, ¿ya? No eran las únicas dos parteras de todo el pueblo de Israel, ¿ya? Porque ellas dicen cuando las parteras llegan, así que probablemente eran como una especie de jefas de neonatología de los hebreos en ese lugar, ¿ya? Sin embargo, es interesante notar cómo ellas dicen, ¿no? Estas mujeres paren antes, no nos necesitan a nosotras. Entonces, ¿qué es lo que hace Faraón? Faraón, fíjense bien, no las condena a muerte. Porque podría haber dicho Faraón ahí que las mataron. Pero ¿qué es lo que hace Faraón? Se agarra la cabeza a dos manos y dice, ¿qué hacemos ahora? Y aquí es muy macabra la historia. Porque Faraón emite un edicto real, dice que le habló a su pueblo, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice acá? Obliga a lanzar al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido. Arremete aún más fuerte y con mayor intensidad en contra del pueblo de Dios. Y allí en el Nilo, los niños o morían ahogados o morían comidos por cocodrilos. O sea, las posibilidades de que vivan era casi cero. Porque ya al momento de arrojarlos al río, la corriente se los iba a llevar. El río Nilo es un río correntoso, es grande, es profundo en muchos lugares. Entonces las posibilidades de que un niño sobreviviera a esto eran prácticamente nulas. Y aquí hay una pequeña trampa moral de parte de Faraón. ¿Por qué? Porque si alguien cuestionaba a Faraón por lo que estaba haciendo, él simplemente podía justificar todas estas acciones como sacrificios al dios Nilo. No son sacrificios. Y los sacrificios de los hijos de otros es algo muy común en los tiempos de la antigüedad. Acá mismo en América Latina. Nosotros tenemos como, por ejemplo, en el caso de los pueblos primitivos de América del Norte, hacían esto de una manera brutal.
Los aztecas, por ejemplo, sometían a otro pueblo y ¿a quiénes sacrificaban? ¿A los suyos? No, sacrificaban a los otros, para ellos no disminuir. Hay una lógica interesante de la podredumbre del corazón humano, presentada por Moisés acá. Y en este caso, en contra del pueblo de Dios. Simplemente decimos, no, estos niños son sacrificados a nuestro Dios. Por lo tanto, hay una trampa moral de parte de Faraón. Tenía todas las de ganar en ese sentido. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense que se nos introduce en el capítulo 2 la vida de Moisés. Y la vida de Moisés comienza con una unión matrimonial. En medio de una narrativa de muerte, irrumpe aquí la esperanza de un matrimonio y el nacimiento de un niño. Fíjense cómo conectamos con los evangelios. En medio de la oscuridad del mundo aparece la esperanza de vida en un niño también. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos dice que este matrimonio era de descendientes de Leví. ¿Quién era Leví? Uno de los hijos de Jacob. Entonces Moisés en ese sentido era un levita, descendiente de Leví. ¿Sí? Y esta familia, nosotros sabemos que fue una de las familias sobre las cuales Jacob contuvo su bendición. Si ustedes leen allí en el libro de Génesis, fue la única familia que Moisés, o sea, que Jacob no bendijo, junto con Simeón. ¿Ya? Dice literal, Simeón y Leví, y lo que les dice es bastante duro. No es bendición. De una u otra forma fueron despreciados. ¿Por qué? Porque ustedes urdieron todo un plan y sus manos están manchadas con sangre. Hay un temor en ese, no sé si llamarlo desprecio necesariamente, pero en esa acción de Jacob de no bendecir la vida de esos dos hijos, ¿ya? Pero es también por un tema de temor. Las manos de ustedes están manchadas de sangre, ¿ya? Pero, aún así, es muy interesante porque esta familia va a ser fundamental en la historia del pueblo de Dios. Esta familia que fue de una u otra forma dejada de lado de la bendición de Jacob, aparece, ¿ah?, defendiendo la posición del Dios verdadero allí en Éxodo capítulo 32 cuando los israelitas construyen este becerro de oro. Cuando Moisés dice, los que estén con el Señor, pónganse a mi lado. Y la Biblia dice que los hijos de Leví se unieron a Moisés. De una u otra forma no tenían nada más que perder si no había bendición sobre sus vidas. Es muy interesante eso, es muy, muy interesante. Lo vamos a ver más adelante. Ya no nos olvidemos que estamos en una historia aquí del libro del Éxodo. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque al morir en reconocimiento del servicio ideal de los levitas, Moisés los consagró. No es Jacob el que consagra a los levitas, sino que es Moisés, ¿cierto? Cuando Moisés está muriendo, al final del libro, al final, digamos, de Deuteronomio, ¿a quién llama Moisés para poder llevar el arca del pacto? A los levitas. Y los consagra a cada uno de ellos, ¿para qué? Para que puedan anunciar la ley del Señor, por un lado, y para que sean ellos los que ofrecen y queman las ofrendas en el altar del Señor. Fíjense cómo existe aquí una historia de redención que comienza acá. Comienza en estos primeros versículos de el libro de el Éxodo. Los consagra como sacerdotes, porque ciertamente Moisés es uno de ellos. Cumple una función sacerdotal. ¿Y comienza cómo? En medio de una situación de angustia y dolor, ¿ya? Con este matrimonio que es, como les decía yo, una pequeña luz de esperanza. Pero todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Lo vamos a ver en la medida en que avancemos en esta serie de predicación. ¿Quiénes son este matrimonio? ¿Ya? Aram y Jocabed. Son papá y mamá de Moisés. Pero ellos tienen otros dos hijos. De hecho, el mismo relato nos muestra y nos presenta a una joven, a una adolescente, que más adelante nosotros sabemos que se llama Miriam, ¿ya? En el relato bíblico. Y el otro hermano es Aarón, ¿sí? Que era por lo menos 3 años mayor que Moisés. Entonces se salvó de la muerte de Faraón, porque la ordenanza era matar a los recién nacidos. Entonces, Miriam, que era mujer, las mujeres las preservaban, pero Aarón pudo salir con vida. ¿Por qué? Porque había nacido antes de este edicto. ¿Ya? Y al parecer el edicto no tenía efecto retroactivo, ¿cierto? No podían matar a cualquiera hacia atrás, sino que, a diferencia, por ejemplo, de Herodes, que dice maten a todos los niños,
hasta 2 años. ¿Se acuerdan de ese el relato en el Nuevo Testamento? Acá Aarón se salva, Miriam, hermana, Aarón, hermano, y ellos eran mayores que Moisés. Pero como la narrativa se centra, eso yo lo dije cuando comenzamos, se centra en la obra de Dios, ¿ya? Allí se centra, vamos a ver que de una u otra forma Moisés, por causa de esto, por lo que Dios está haciendo, asume una especie de protagonismo especial. Pero no se trata de Moisés. La historia del Éxodo no se trata de él, se trata de Dios. Entonces, fíjense, por otro lado, tanto Miriam como Aarón van a tener un papel relevante en la narrativa en la que nosotros nos estamos sumergiendo. ¿Ya? Entonces los vamos a dejar ahí por ahora, como aparece Miriam aquí, los vamos a dejar mencionados, a Miriam y a Aarón. De hecho, Miriam tenía un espíritu de profecía. Lo vemos más adelante, que ella profetiza. ¿Ya? Entonces, fíjense en cómo los levitas, siendo Miriam parte de la tribu de Leví, hija de este mismo matrimonio, que dice claramente que un hijo de Leví buscó a una hija de Leví. O sea, se casó dentro de la misma familia, de la misma tribu. Entonces los vamos a dejar a ellos allí porque también tienen un papel importante más adelante. Pero el texto nos dice que Jocabed, no, todavía no la menciona, eso aparece en el capítulo 6. ¿Ya? Yo estoy aquí haciendo un spoiler del libro del Éxodo. Eh, Jocabed, ¿qué es lo que hace? Esconde al niño. ¿Por cuánto tiempo? ¿Se acuerdan ahí? Que lo leímos. 3 meses. ¿Ya? Por 3 meses logró esconder al niño. Y después dice que ya no lo pudo esconder más. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con un niño con 3 meses? Empieza a llorar más que cuando era pequeño. Cuando es pequeño, duerme. ¿Cierto? Duerme muchas horas y en el momento en que se queja, uno lo atiende al tiro al bebé. Pero después de los 3 meses comienzan a tener una cierta interacción con su entorno que los hace más llorones por distintos motivos. Entonces, ciertamente, frente a un niño llorón, no había forma de poder esconderlo. ¿Y qué es lo que hace entonces Jocabed? Dice que es bien interesante porque Jocabed cumple con la ordenanza real, si lo vemos desde esa perspectiva. Ella cumple, ¿por qué? Porque lanza al niño al Nilo. Lo hace. Ella podría aquí decir, no, yo lo hice. Si alguien venía y le preguntaba y la cuestionaba, dice, no, yo lo dejé en el río, lo hice. Nadie me puede acusar de que yo no dejé al niño en el Nilo. Sin embargo, con lo que hace Jocabed, y es muy interesante porque el texto se dedica a ella, no habla del papá en esta parte. ¿Ya? Saquémonos la idea acá de que los varones no mencionados en la Biblia son unos completos inútiles. La palabra se está enfocando en la fe de Jocabed y en la fe en Dios. ¿Por qué? Porque nos presenta su confianza plena en Dios al construir una cestilla de juncos. Y esto es muy relevante, hermano. ¿Por qué? Porque el término hebreo traducido como cestilla es la misma palabra para arca en Noé. La misma palabra, lo que construye Jacobet para su hijo es un arca. Y esa arca para el pueblo de Dios era salvación. Fíjense cómo Jocabed muestra su fe en Dios. Construye una pequeña arca, ¿ya? Y coloca allí al pequeño. Entonces Jocabed confiaba plenamente en la salvación que el Señor ya les había proporcionado. Su confianza no es en algo futuro que podría pasar, sino que es en lo que Dios ya había hecho en el pasado. Y allí está Jocabed, dejando al niño allí. ¿Ya? Obedece a Faraón lanzando al niño al Nilo, pero lo hace dentro de una cestilla y el versículo 3 del capítulo 2 nos agrega algo más. No lo deja simplemente en la corriente. El versículo 3 dice que lo dejó entre los juncos. Por lo tanto, la corriente no iba a arrastrar al niño. Pero ella obedeció. Sí, lo dejé. Ahí está. Ahí está, en ese lugar. Y hay algo más que nos agrega el mismo relato. La hija de Jocabed está cerca para ver qué es lo que podía pasarle al niño. ¿Ya? Un niño con 3 meses ya se comienza a mover harto. ¿Sí? No se para, pero se mueve mucho. ¿Sí? Entonces estaba allí cerca por cualquier cosa. Estaba atenta allí. Entonces, fíjense, por un lado, un elemento de muerte por parte de Faraón, el río Nilo, se convierte en un elemento de vida para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el relato sigue contándonos de que estando Miriam atenta allí, probablemente la que contó esta parte de la historia fue Miriam,
Ella estaba en ese lugar, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Dice que cuando la hija de Faraón descubre al niño, percibe que era hebreo. Lo dice, lo declara. Este es de los hijos de los hebreos, ciertamente por la señal del pacto, la circuncisión, ¿ya? O sea, lo ve y dice, oh, está circuncidado. Ah, entonces este niño es hebreo. ¿Qué es lo que podría haber hecho la hija de Faraón? Matarlo. Era la orden de Faraón. Sin embargo, dice que tuvo una profunda compasión, sintió una profunda compasión. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos muestra más adelante que Dios coloca en el corazón de los hombres, crean en Él o no, incluso emociones sobre otras cosas. Y en este caso, toca el corazón de la hija de Faraón, que se lo dejó como hijo, lo toma como un hijo. Y aquí entonces aparece Miriam, es muy interesante porque Miriam tiene que haber dominado muy bien el egipcio, porque claramente la hija de Faraón no hablaba hebreo, ¿ya? Pero dice que le habla, ¿y qué le dice? Le ofrece una nodriza, o sea, alguien que pueda criar a ese pequeño. Y de esta forma, entonces, la madre de Moisés se transforma en la nodriza de su propio hijo, ¿ya? Y aquí hay una relación muy linda también con María, porque una criatura se transforma en la madre del Creador. Es precioso esta conexión que nosotros vemos acá, en cómo la historia de la redención se nos está narrando desde el Éxodo. Entonces, no solamente esto, fíjense el versículo 9. Acá leemos que más encima va a ser retribuida económicamente por hacerlo. O sea, le van a pagar por criar a su hijo, ¿ya? Los planes de Dios son muy locos en ese sentido, ¿ya? Porque ella recibe una retribución más encima se enriquece por la desobediencia civil. Fíjense que cuando el temor de Dios está por delante, lo único que nos queda a nosotros es recibir bendiciones de Dios. Dios nos bendice, Dios nos fortalece. Ahora, el relato es muy interesante porque avanza muy rápido en relación de Moisés y de la infancia de Moisés. No se nos cuenta nada, ¿cierto? Simplemente se nos dice de que nos muestra al niño que creció, generalmente unos 4 o 5 años, según la tradición israelita, que era cuando eran entregados, por ejemplo, para ser criados para ser rabinos, por ejemplo. Comenzaban desde pequeñitos. Pero esos primeros 5 años son fundamentales. Todo lo que es, o lo que era Moisés, y de hecho lo que hace arder su corazón en favor de su propio pueblo, fue por causa de que él fue criado en su casa. Ahí hubo una mamá que estuvo dispuesta a quedarse y a cuidar a su hijo. Si nosotros pudiésemos hacer una analogía hasta el día de hoy, sabemos de las ventajas que hay, y no lo dice solamente la gente que se queda en casa criando a sus hijos, lo dice la ciencia, que han estudiado por qué estos niños son distintos a estos otros. Y la clave es una sola: hay una madre presente, hay un papá presente. Y en el caso de Moisés no fue diferente, no fue diferente. Él fue, por un lado, enseñado en el temor del Señor. Y por otro lado fue enseñado en todas las artes de guerra y en todo lo que significaba ser el sucesor de Faraón. Porque ciertamente aquí nosotros tenemos un sucesor. Si moría algún hijo que haya tenido, no nos habla de eso. Faraón no es importante, de hecho ni siquiera se menciona su nombre. Cuando yo hablé de Amsis al principio es porque la egiptología descubrió quién era. Pero acá son más importantes las parteras que Faraón. De Faraón ni siquiera hay un registro del nombre. Un tremendo desprecio que hace Moisés hacia Faraón. Y ciertamente eso es a propósito, porque él podría haberlo hecho. Son más importantes las ciudades, imagínense. Los nombres de las ciudades fueron más importantes que el propio Faraón. Avanza rápido ahí el texto, y en el versículo 10, fíjense en el capítulo 2 versículo 10, nos aparece la escena donde vemos a Moisés siendo un varón, un hombre, ¿ya? ¿Cómo sabemos esto? Porque dice simplemente que creció, ¿ya? Pero en Hechos 7:23, a propósito de nuestra predicación de Semana Santa, donde estuvo allí Esteban predicando el Evangelio de Jesucristo desde las Escrituras, en Hechos capítulo 7, versículo 23, nos dice de que Moisés tenía 40 años cuando esto ocurrió. Moisés tenía ya 40 años y él aparece en este lugar, y el relato nos presenta a Moisés. Lo que ocurre, digamos, lo que nos cuenta el relato, nos está mostrando algo que es básicamente la idea de la huida de Moisés a Madián, ¿ya?
Sí nos muestra las razones, pero el relato del propio Moisés quiere dejarlo rápidamente a él en Madián, ¿ya? En tierra de los madianitas. ¿Por qué? Porque allí sigue desarrollándose su propia historia, ¿ya? Moisés está aquí escribiendo una especie de autobiografía, ¿sí? Ahora, fíjense, esto tiene una razón, el hecho de que Moisés haya querido escapar o se haya ido hasta Madián, y es el hecho de que fue visto asesinando y enterrando a un egipcio, perdón. ¿Cierto? Él ve esta situación de un egipcio, ¿ya? De repente se nos muestra en las películas que era un soldado egipcio, ¿cierto? Latigando ahí a un israelita que está arrastrando una piedra de la pirámide, ¿sí? Que es como una imagen típica de las películas o las series de ese tiempo. La verdad es que nos dice que era un egipcio, ¿ya? Y sí estaba golpeando y castigando a un eh, israelita. ¿Y qué es lo que pasa? Arde el corazón de Moisés por su pueblo e inmediatamente le da muerte. Fíjense cómo el relato nos vuelve a llevar al Génesis, en el asesinato, en el acto de matar, ¿sí? Aquí alguien podría decir, sí, pero estaba matando a alguien que estaba en contra del propio pueblo de Dios. Sin embargo, es interesante notar que los acusadores ante Faraón son otros israelitas. Eso está ahí en el versículo 13 y 14. Cuando lo cuestionan, ¿cierto? Fíjense el cuestionamiento que le hacen. ¿Quién te puso por príncipe o juez sobre nosotros? Fíjense la pregunta que le hacen. Moisés es una autoridad, es el hijo de Faraón. Ya solo por eso él tenía una autoridad, pero ciertamente era una autoridad humana. Y por alguna razón los israelitas que lo confrontan en esto, o él culpable, porque dice que el culpable le responde esto, ¿quién te puso por príncipe sobre nosotros? Esas personas al parecer también llegan con la misma noticia ante Faraón, lo van a acusar. Es interesante porque ahí también hay una especie de asociación con la historia de José. Cuando van a acusar al hermano que dice, oye, este otro está diciendo que nosotros lo vamos a servir a él. Y el papá le pide explicaciones y le cuenta, y dice, no, si tú también vas a estar arrodillado delante de mí. ¿Ya? Y se enojan y todo este cuento. Acá pasa algo similar. Alguien que, porque más adelante nosotros vemos de quién lo puso por juez y quién lo puso a Moisés por príncipe sobre el pueblo. Dios mismo lo pone. ¿Ya? Pero aquí la pregunta es súper válida, porque al final de cuentas, Moisés debe haberse transformado en la cultura general como el hijito de papá. Tuvo la suerte de no morir. Pero por esa misma razón Moisés nos está colocando acá esta situación. Más adelante nosotros veremos que Dios lo coloca por príncipe o por juez de el propio pueblo de Israel, pero esta situación no ocurre antes de que Moisés haya tenido que pasar por un periodo y un propio proceso de redención y de transformación de otros 40 años. Tenía 40 años cuando ocurre esto y se va a Madián por otros 40 años. Hace un tiempo atrás lo decía, Moisés vivió 40 años pensando que era alguien, para luego pasar otros 40 años siendo nadie, absolutamente nadie. Era el que criaba los rebaños de su suegro, Jetro. Pero Dios ciertamente tenía un plan, él. No era un plan maravilloso en la vida de Moisés. Saquémonos esa idea de que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida en particular. Dios tiene un plan maravilloso de él, donde usa a personas como Moisés para poder llevar a cabo el plan de Dios, no nuestros planes, ¿ya? No es que no le importemos a Dios, sino que ya somos bendecidos por ser parte del plan de Dios. Y eso debería ser nuestro gozo absoluto. El resto, bendición añadida. Entonces, fíjense, cuando la narrativa, porque hasta aquí nosotros tenemos a Moisés casándose y lejos de Egipto, a salvo. Entonces, cuando la narrativa parece haber olvidado a los israelitas en Egipto, porque no se nos mencionan hasta acá, y parece que se concentra en Moisés y en lo que estaba ocurriendo con él, en su nueva vida, en su vida bendecida, ¿cierto? Fíjense lo que pasa en el versículo 23. Se nos lleva de vuelta entre las pirámides. Volvemos a Egipto. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice el versículo 23 que Faraón murió, ¿ya? Probablemente es otro faraón, no es Amosis primero. ¿Por qué?
porque ya han pasado 80 años. Y de haber sido así, Amosis debe haber muerto por lo menos con 100 años, ¿ya? Puede ser, puede ser. Pero como no tenemos nombres, como no es importante para el relato, simplemente nosotros vemos de que han pasado, sí, 80 años. Y el clamor del pueblo de Dios subió hasta Dios. El gemir del pueblo de Dios, como dice aquí en el relato, es interesante porque contrasta con una cuádruple descripción de la respuesta de Dios. Dios actuó en respuesta y lo hace de cuatro formas. Fíjense, oyó, se acordó, miró y tuvo en cuenta al pueblo. El pueblo clamó y pidió, y el Señor obró de esta forma. Los oyó, se acordó, no porque Dios se olvidara, ¿ya? Acá nosotros tenemos que aplicar el principio de que se cumplen los tiempos de Dios. Ese es el principio por detrás de cuando dice que, se acordó de. No, no, no es que Dios se haya olvidado, ¿ya? Es una manera de poder decirnos a nosotros que llegó el tiempo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Tomó en cuenta sus propias promesas. Ahí entonces los miró, y fíjense, los miró. El acto de Dios mirar a la humanidad. ¿Ya? Oh Señor, vuelve tus ojos hacia mí, no quites de mí tu mirada, oh Señor. Lo vemos eso en el libro de los Salmos, ¿ya? Dicho en una contraparte en la cruz de Cristo, cuando Cristo dice, Padre, ¿por qué me desamparaste? Es una forma de decir, Padre, ¿por qué quitaste tus ojos de mí? Entonces fíjense que Dios mira al pueblo y los tuvo en cuenta. Hermanos queridos, nosotros muchas veces tenemos la sensación, porque el relato termina ahí. Vamos a seguir desarrollando esto durante esta serie de predicaciones, pero sí, nosotros también tenemos la sensación de que a veces Dios nos abandonó. Y probablemente esta semana para ti fue súper evidente eso. El Señor me dejó, el Señor me abandonó. Y todas las bendiciones, todas las promesas de Dios nos parecen en esos momentos algo súper difícil de alcanzar. Y peor aún, el dolor que eso nos genera viene acompañado de otro dolor. O como diríamos en buen chileno, las cosas malas nunca llegan solas. Y algo ocurre allí, ¿ya? Porque pareciese ser de que un sufrimiento agrega otro sufrimiento. Y en esa situación nosotros nos encontramos siempre. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de un mundo de dolores. O como dijimos hace un rato atrás, trabajando para otros, como los israelitas fueron puestos como servidumbre en Egipto, y con poco fruto del trabajo trabajamos, nos esforzamos, como diría Eclesiastés, ¿para qué? Para que se fume el fruto de nuestro trabajo. Y eso nos genera angustia. Porque decimos, Señor, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y aún así, mira, mira la condición en la que estoy. ¿Y qué es lo que pasa con esto? En medio de nuestras angustias, lo primero que hacemos es lo que hizo Moisés, tratar de hacernos justicia. Él fue y mató al que estaba golpeando a uno de sus, como dirían en el sur, a su pariente. Fue y tomó o intentó hacerse justicia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos el problema en nuestras manos y no descansamos en el Señor. Alguien podría decir, sí, pero es que Moisés no tenía muy clara el asunto. Puede que sí, puede que no, pero por la forma en que lo explica el libro de Éxodo, Moisés sí sabía quién era Jehová, sí sabía quién era Dios. Y ciertamente el texto está tratando de prepararnos para lo que viene después, claramente sí. Pero ¿saben una cosa, hermanos? A veces nosotros intentamos ayudar o ayudarnos, por un lado, y por otro a veces tratamos nosotros de colocarnos como salvador de los otros. Si yo hago esto, entonces yo voy a ayudar al otro. Si yo hago este esfuerzo, tal vez las cosas van a estar mejor, pero estamos dependiendo de nosotros. No estamos dependiendo de lo que Dios está haciendo, a pesar de que Dios, como vemos en el texto, parece que no está. Él no es mencionado en estas partes, solo al final. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos todo esto y nos esforzamos, esto no quiere decir de que no nos esforcemos por lo que tenemos que hacer. El tema es cuando asumimos que en lo que nosotros podemos hacer, las cosas van a mejorar. Y resulta que no mejoran. Al final de todos nuestros esfuerzos, lo que Dios quiere es una sola cosa, que nuestro clamor suba delante de Él, que
nuestras lágrimas sean derramadas delante de Él. Eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que nos humillemos delante de Él. Y eso nos va a liberar, y eso nos va a traer paz. ¿Por qué? Porque no es por nuestras fuerzas, sino que es por las fuerzas del Señor. Son las fuerzas del Señor. Entonces, hermanos queridos, las penurias de este mundo en el que nosotros estamos, toda la amargura de este mundo, en el cual nosotros también somos peregrinos, nosotros también tenemos una, un hijo llamado peregrinaje. Es parte de lo que nosotros estamos viviendo, pero solamente ese peregrinaje va a tener o va a sentir un descanso en la obra portentosa de Cristo en la cruz. Hacia allá nos está apuntando la historia. Entonces, mientras nuestro semblante se oscurece, se amarga por nuestra servidumbre, primero el pecado, porque el pecado es el que nos saca de donde nosotros tenemos que estar. Es el pecado de la independencia, es el pecado de la autonomía, lo que primero hace que nuestro semblante decaiga. Cuando nuestro semblante decae, no podemos levantar la cabeza hacia la cruz de Cristo. Entonces, fíjense, nuestro semblante decae en el pecado, en las angustias de este mundo, y allí entonces aparece Cristo para poder entregarnos la libertad para adorar. Allí nos levanta Él. Tal vez mirando nosotros hacia el suelo podemos ver la sangre que corre desde la cruz hacia el piso. Y allí entonces levantamos la cabeza y podemos ver a Cristo crucificado y decirnos, Él, yo vencí este mundo. Confíen en mí, confíen en mí. Entonces, hermanos queridos, lo que vamos a ver durante toda esta serie es que nosotros podemos ser libres de nuestras esclavitudes, de la esclavitud de la autonomía, de la esclavitud de querer tomar las cosas por nuestras manos. Y pucha que cuesta mucho, pero en Cristo Jesús vamos a tener esta libertad plena. ¿Por qué? Porque solamente Él ha logrado nuestra redención. Aquella prefiguración que es Moisés se hace 100% real en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Que podamos confiar en ese Jesucristo, a pesar de las situaciones de nuestro mundo. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos las gracias, oh Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra y que ella sea tan fresca para nosotros, Señor. A pesar de los miles de años que han pasado con la historia de tu pueblo allá en Egipto, sabemos nosotros, Señor, de lo bueno y necesario que es recordar esto para poder ubicarnos a nosotros hoy dentro de nuestro propio Egipto aquí y ver en quién estamos colocando nuestra confianza. Si la estamos colocando en lo que nosotros podemos hacer, que ciertamente nos va a conducir a un pecar más, o en simplemente, Señor, decir, no puedo absolutamente nada más. Me entrego plenamente en tus manos. Aquí estoy, Señor. Haz tu obra porque yo no puedo. Señor bendito, queremos esa libertad, la libertad de nosotros mismos para poder adorarte con libertad. Exaltamos tu nombre, Señor, y pedimos tu presencia presente en medio nuestro, para poder, Señor, enfrentar el día malo, para poder enfrentar todos los problemas de esta vida. Y sabemos, Señor, que será así porque Cristo lo prometió. Y Él está triunfante sentado a la diestra tuya. Por lo tanto, todo lo que nos dijo se cumplirá. Oramos, Señor, para alcanzar esa verdad y hacerla real en nuestros corazones, por el poder de tu palabra y por la obra del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.